tardes, bienvenidos a Revista Pediátrica, como cada sábado con muchas informaciones importantes sobre la salud de tus hijos. Hoy hablaremos sobre prematuridad. Para esto contamos con la presencia del doctor Luis Rivera Mejía, considerado el padre de la neonatología en la República Dominicana. De igual manera, la presencia de la doctora Taina Malena, quien contestará todas tus inquietudes sobre cuidado, manejo y tratamiento del bebé prematuro en la casa. Así que sigan con nosotros porque en breve continuamos con mucho más. Pero antes vamos a ver los hechos que fueron noticia en el mundo de la salud en breves minutos. Continúen con nosotros. Al menos el 85% de los motociclistas que se accidentan y llevan su casco protector en la cabeza, aunque terminan en el hospital, la mayoría logran salvar sus vidas. En cambio, quienes no lo llevan mueren o terminan con lesiones permanentes. Estudios sobre esta problemática revelan que los politraumatismos por golpes que reciben motociclistas que por irresponsabilidad no portan en su cabeza el casco protector están consumiendo gran parte del presupuesto que el gobierno destina todos los años al sector salud, por lo que piden crear conciencia en busca de salvar vidas y ahorrar recursos al Estado. El Ministerio de Administración Pública informó que 61 hospitales del país lograron notables avances en sus esfuerzos por mejorar los servicios que ofrecen a la población. En el marco de su plan estratégico, el MAP estableció como parte del seguimiento a la propuesta programática del presidente Medina 3 ejes prioritarios para el desarrollo nacional, como son salud pública, agua y ayuntamientos. Por primera vez en los últimos 10 años, el país no registra ninguna muerte por dengue en los primeros 7 meses. La incidencia del virus que provoca la picadura del mosquito Aedes aegypti mantiene un marcado descenso de acuerdo con el último boletín correspondiente al Ministerio de Salud Pública. El Departamento de Infectología atribuye las bajas muertes por dengue este año a que este no es un año epidémico y que durante esos periodos es que las defunciones suelen aumentar el desplazamiento del virus del dengue por el virus del Zika, y a que gran parte de la población ha desarrollado inmunidad. Los ministerios de Turismo y Salud Pública trabajan en la redacción de un marco jurídico legal que servirá de soporte y regulador de las inversiones en el turismo de salud en el país. De acuerdo con los entendidos, el turismo de salud posee el potencial necesario para convertirse en el principal destino de este renglón turístico en la región del Caribe, dada su favorable posición geográfica y menores costos médicos. Es importante lavar con agua clorinada las verduras y vegetales, así como los recipientes enlatados y embotellados antes de abrirlos para consumo. Instruye a tus hijos a realizar estas acciones y le enseñarás un hábito saludable para toda la vida. No hay un lugar del país donde SENASA no esté presente a través de sus prestadores, sean médicos, clínicas, hospitales, farmacias, centros de medio diagnóstico. Más de 1 millón de dominicanos y dominicanas han sido incorporados al régimen subsidiado. La protección social se ha expresado por la voluntad política del gobierno dominicano, que ha dotado a SENASA de más de 27.000 millones de pesos. Más de 60.000 estudiantes de la UAS, más de 50.000 trabajadoras domésticas, 104.000 militares y sus familiares también han sido incorporados al Seguro Nacional de Salud. Hemos pasado en estos años de ser el tercer país de más baja cobertura en América Latina en este tipo de protección social a ser el 4º país con más personas afiliadas a la Seguridad Social. 70% de los dominicanos cuentan hoy con un seguro de salud y obviamente eso ha sido un logro de política social del actual gobierno dominicano. No hay mayor amor que el de una madre.
Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas. Cuidémonos nosotras y nuestros hijos, porque la salud somos todos. Continuamos con el desarrollo de Revista Pediátrica. Hoy en nuestro segmento de salud oral con la doctora Xiomara Hilario, quien es cirujana maxilofacial, hablaremos sobre el traumatismo dental. Doctora Hilario, bienvenida a Revista Pediátrica. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctora, a usted por invitarme. Aquí estamos. Doctora, hoy vamos a hablar de un tema que preocupa mucho a los padres y es cuando hay un golpe en la cara que afecta a la boca y se lesionan los dientes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de traumatismo dental, doctora? Bueno, un traumatismo dental es toda lesión que afecta tanto al diente o a los tejidos de soporte del diente o a las estructuras adyacentes en toda la cavidad oral. ¿Cuál es la causa más frecuente de que ocurran estas lesiones, doctora? Cuando los niños empiezan ya a caminar, a gatear, empiezan a subirse en silla o cuando empiezan a jugar deportes, ya sea montando bicicleta o ya en el colegio empujándose, brincando, corriendo uno con otro, eso puede causar un traumatismo dental. A veces hasta haciendo deporte, ¿verdad, doctora? Exacto. Un codazo, jugando baloncesto. Haciendo deporte, muy frecuente. ¿En qué edad es más frecuente el trauma dental? De 8 a 12 meses y de 8 años hasta los 12 años. 8 meses, doctora, a los Sí, 8 o 9 meses. Empieza 8 o 9 meses, cuando empiezan a gatear, a caminar, a subir, de repente se caen de la cuna y se produce un traumatismo dental, siendo la intrusión, o sea, cuando el diente de leche se va para adentro, eso es lo más frecuente en esa edad. Cuando el paciente sufre un golpe en el diente, vemos que frecuentemente cambia de color. ¿Por qué ocurre esto? Cuando hay un traumatismo dental y no es llevado al odontólogo, pasa que la pulpa, el tejido dentario del diente se necrosa y se pone negro. Por eso es importante que desde que su hijo produzca un trauma dental, lo lleven primero a la emergencia de un hospital donde se va a valorar todo el pacientito, ¿verdad? No solamente la boca, sino el paciente como un todo. Y ya descartando que no tenga ninguna fractura en la cara o un trauma craneal, entonces verificamos la cavidad oral y nos vamos donde el diente. Cuando hay un trauma, puede ser una fractura dentaria, puede ser del esmalte nada más, puede ser el esmalte y la dentina, cuando el diente se parte a la mitad, que además afecta a la pulpa, o sea, el nervio del diente, o cuando el diente se mueve para adelante, para atrás, para los lados, para arriba, y a veces hasta se sale de la cavidad oral. ¿Y qué pasa cuando se sale? Porque eso es un tema sumamente preocupante, porque el diente a veces en el golpe sale. Y los padres se llevan la mano a la cabeza. Perdió el diente. ¿Qué hacemos, doctora? Es algo muy importante. Es uno de los traumatismos dental con peor pronóstico. Debemos de actuar los padres rápidamente. ¿Haciendo qué? Colocando el diente en leche, preferiblemente fría, de esa leche que tenemos en la nevera, fría, sí, o en saliva de la madre o de cualquiera de las personas que están ahí, o en la saliva del bebé, si se puede. Doctora, ¿por qué es necesario mantener el diente en leche? Porque así mantenemos las fibras periodontales vivas, activas, para poder colocarlo en el alveolo, en el hueso, y que el diente se pueda o reinsertar ahí bien nítido, que pegue, como dice el dominicano, o si no, tenemos que hacerle un tratamiento de canal ya con el endodoncista para mantener ese diente en boca. Aunque el diente sea permanente, doctora. Sí, ¿Se hace eso? Sí, el diente permanente. Si el diente es de leche y sale
ya lo podemos dejar ahí, luego se lleva por consulta al odontopediatra. Si este prefiere, puede colocar un mantenedor de espacio y eso. Pero los cuidados importantes son si el trauma es en el diente permanente. En el diente permanente. Que hay que llevarlo a la emergencia de un hospital o a una consulta odontológica. Preferiblemente un maxilofacial o un odontopediatra. Para entonces colocar el diente en boca y ferulizarlo. Pero si este diente es llevado, doctora, en una servilleta seca o en el bolsillo del padre se muere. Y ya han pasado las 2 horas, es mejor no colocarlo, porque lo que puede ser es una infección que empieza en la boca pequeñita que puede repercutir en el organismo del paciente. Es como que se muere el diente. Es como que se muere y puede producir una reacción a cuerpo extraño. Doctora, muchas veces cuando el niño recibe el golpe en la boca, pierde el diente, pero ¿qué sucede? No está en edad de mudar aún los dientes. Y a los padres les preocupa mucho el hecho de dejar ese espacio porque no es estético. ¿Se puede fijar ese diente con el otro? Bueno, realmente como los dientes de leche tienen una función que son estética, fonación y deglución, se podría colocar en boca de nuevo, no el dientecito de leche, sino un mantenedor de espacio y colocarle una prótesis donde se le restablezca el diente, siempre teniendo cuidado con una radiografía panorámica para ver dónde está el permanente y por dónde viene ya, porque va erupcionando. Entonces, no podemos impedir la erupción del permanente, tenemos que estar haciéndole chequeos radiográficos para ver dónde está el permanente y cómo va su erupción. Para y movilizar. si con el trauma del deciduo, el permanente sufrió también. O sea que los chequeos radiográficos son importantísimos. Porque puede haber una fractura interna, ¿verdad? De ese diente que viene erupcionando. Exacto, puede haber, también se puede perder su fuerza eruptiva y quedarse allá arriba y tener que ayudarlo a erupcionar, ya sea con ortodoncia y colocándole un botón para que el diente permanente baje. O sea que después de un trauma es importante mantener su visita al odontólogo y sus chequeos radiográficos. Doctora, usted utilizó un término que mucha gente pues quiere saber a qué se refiere cuando usted habla de ferulizar, de colocar una férula. ¿Qué significa eso, doctora? ¿Qué significa ferulizar? Bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿verdad? Cuando un diente sale o cuando un diente se mueve para adelante, para atrás, para arriba, para el lado, se coloca en su posición y se le pone unos ganchitos, una férula, un alambrito con resina para mantener esos dientes fijos, para que ese diente se pegue al hueso y ya tenga su función. ¿Qué pasa? Que dependiendo del caso, esa férula tiene que durar de 7 a 10 días o hasta de 4 semanas, dependiendo del trauma que sufre el diente. Se puede colocar una férula de resina o se puede colocar también, que es lo que más usan nosotros los maxilofaciales, es una férula de Erish también. ¿Y cómo es aunque esa? nosotros ¿Metálica? usamos los dos, ese de metal. Este metal y va aquí en la parte de la unión de la encía y el diente. Se coloca con anestesia local o con anestesia general. Y luego se retira y el diente queda perfecto. Sí, pero antes de eso hay que hacer chequeos de la vitalidad del diente en consulta con ayuda del endodoncista para ver cómo está el diente, si hay que hacerle tratamiento de canal, si hay que ayudar a la formación, a que termine de formarse la raíz del diente y eso. Doctora, finalmente, recomendaciones para los padres a los fines de evitar este tipo de accidente en casa. Primero, la supervisión de los niños. Segundo, el uso de casco protectores si se montan en vehículos de 2 gomas. El uso del cinturón y el uso de cuando están haciendo deporte de protectores bucales, que ya se hacen a la medida. Bueno, pues muy bien. Entonces, de esta manera llegamos al final de esta intervención con la doctora Xiomara Hilario, quien es odontóloga cirujana maxilofacial y nos ha traído este interesantísimo tema como es el trauma dental. Sigan con nosotros que en breve regresamos con más. Desarrollo de revista pediátrica. Nos encontramos en la unidad de neonatología del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza y aquí conversaremos con la doctora Taina Malena Hermosén, pediatra neonatóloga, sobre la prematuridad. Acompáñennos.
Muy buenas tardes, estamos en compañía de la doctora Taina Malena Hermosén, quien hablará con nosotros en esta tarde sobre el bebé prematuro. La doctora Malena es coordinadora de la Red Dominicana Neonatal y gerente de neonatología del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Muy buenas tardes, doctora Malena. Gracias por estar con nosotros en Revista Pediátrica. Para nosotros, grato placer tenerlos a ustedes acá en nuestra unidad. Doctora, estamos en una unidad de cuidados intensivos neonatal, un sitio donde nadie quisiera tener su bebé. Y siempre resulta muy preocupante cuando nos dan la noticia o cuando le damos la noticia a unos padres de que su bebé es prematuro y amerita sobre todo una unidad de cuidados intensivos. Pero para que la gente esté orientada, ¿cuándo decimos que un bebé es prematuro? Si tenemos que partir de lo que se considera un embarazo de término, que es aquel que ocurre entre la 37 y las 41 semanas de edad gestacional. Por lo tanto, todo bebé nacido antes de la 37 semana de edad gestacional se va a considerar un bebé prematuro. Y aquí ya, dependiendo de la edad gestacional al nacer, van a haber diferentes clasificaciones y asimismo veremos que a menor edad gestacional, sobre todo los que nacen por debajo de las 28 semanas, que son los prematuros extremos, van a ser los que tienen mayor riesgo de morbo y mortalidad. Esa clasificación de la que usted habla, doctora, ¿cómo la definimos? ¿Cómo se clasifican los bebés prematuros, doctora? Que si todo va a depender de la edad gestacional al nacer. Como decía, hablamos de los bebés por debajo de 28 semanas, que son los que se llaman prematuros extremos. Vamos a tener bebé entre las 28 y menos de 32 semanas, que son los prematuros, los muy prematuros, y ya los que nacen entre las 32 a 36 semanas, que se llaman prematuros moderados o prematuros tardíos, que son la mayoría, afortunadamente. También tienen muchos factores de riesgo, pero como comentaba, los que mayor carga emocional y carga para el Estado en materia de salud son los que están por debajo de las 28 semanas de edad gestacional. Y también preocupación para los médicos y para las familias, porque sí, son claro, los que tienen más tendencia a las complicaciones. Así es. ¿Cuáles son las causas, doctora, que pueden traer como consecuencia que un bebé nazca prematuro? Sí, las causas de la prematuridad son muchas. Pero las más frecuentes vamos a ver las enfermedades sistémicas en la madre. Estas madres que tienen historia de hipertensión pulmonar crónica o madres que hacen la llamada preeclampsia o hipertensión durante el embarazo, hipertensión inducida durante el embarazo, las madres con diabetes gestacional, con infecciones del tracto genitourinario, una causa muy frecuente en nuestros medios, pero hay otras muy preocupantes y que es un tema que realmente está preocupando todo el ámbito nacional y es el embarazo en adolescentes. Asimismo, los tratamientos de infertilidad en las madres se asocian mucho a nacimientos de partos prematuros, entre otros, pero estos son los más frecuentes y de todo esto, el que más nos preocupa realmente es el embarazo en adolescentes. ¿Influye la edad de la madre para determinar que un bebé nazca prematuro? Sí, seguro. Recordemos que una madre adolescente, una niña, no está preparada físicamente para un embarazo. Aparte de esto, lamentablemente muchas veces no acuden a sus chequeos prenatales, no se detectan problemas a tiempo y entonces todo esto va a incurrir en que este bebé nazca prematuramente. Doctora, hablamos frecuentemente del binomio madre-hijo. Entonces es importante que la madre se cuide antes de que el bebé nazca para favorecer que el bebé no venga con complicaciones. Es básico. La verdad que para nosotros poder tener un buen resultado perinatal, o sea, para nosotros poder tener un bebé sano, tiene que ver desde el mismo momento de la concepción. Estamos hablando que es una madre que debe de tener un control prenatal, se habla de 7 a 8 mínimo chequeos prenatales, que es una madre que debe de recibir vitaminas, ácido fólico, que debe de recibir una nutrición adecuada, que se le debe detectar problemas, enfermedades sistémicas, como hablábamos anteriormente, que se deben hacer sonografías, controles para ver si este bebé viene con alguna malformación congénita, que también es una causa asociada al parto prematuro. Y obviamente, ya luego que tenemos una mamá con todas estas condiciones, pues lo más probable es que ese va a ser un bebé que va a nacer en condiciones óptimas. Vemos todo lo contrario. Muchas veces en nuestro medio, lamentablemente, ya cuando tenemos el bebé y hacemos la historia clínica, vemos que es una mamá
que aunque acudió a los chequeos prenatales, porque es importante recalcar que en nuestro país las estadísticas hablan de que más del 98% de los embarazos son atendidos en centros de salud y por personal adecuado, lo que a veces nos hace pensar, entonces, ¿qué está pasando? Por eso se habla tanto del binomio madre-hijo y de esa importancia de un adecuado chequeo prenatal para tener un resultado perinatal adecuado. Cuando un bebé está en una unidad de cuidados intensivos, ¿qué cosas deben saber los padres en este sentido para afrontar esta situación de un bebé prematuro y en una unidad de cuidados intensivos? Sí, yo creo que lo más importante, inmediatamente nosotros recibimos un bebé prematuro, es establecer ese vínculo, esa relación que nosotros tenemos que tener de médicos con los padres. Debemos de saber que es una lucha que tenemos que manejar en equipo y que ellos juegan un rol súper importante. Ellos tienen que estar conscientes de que es un bebé en extremo muy lábil, que es un bebé que su propia prematurez lo lleva a tener un sistema inmune muy deficiente, lo cual lo va a hacer propenso a tener muchísimos procesos infecciosos. Son niños que hacen problemas metabólicos frecuentes, como son las hipoglicemias, o sea, las bajadas de azúcar frecuentes. Son niños que por inmadurez de su desarrollo cerebral van a tener hemorragias intracraneales que muchas veces llevan a la muerte, van a tener problemas de hemorragias en su pulmón. Entonces son niños muy lábiles. Entonces siempre tenemos que tener esa relación con los padres y tratamos de que estos padres permanezcan el mayor tiempo que nos permita la condición de es una unidad de cuidados intensivos. A veces lamentablemente tenemos niños en condiciones muy graves y no podemos tener los padres el tiempo que quisiéramos, pero a lo que aspiramos es que algún día podamos tener unidades donde los padres puedan estar la mayor parte del tiempo con estos bebés. Y muy importante en el cuidado, cuando esos bebés inmediatamente comienzan a alimentarse, el rol de la madre con todo lo que tiene que ver con la lactancia materna. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que presentan los bebés prematuros, doctora? Una de las complicaciones más frecuentes y más temida por el alto riesgo de mortalidad que acarrea, de hecho es la principal causa de mortalidad en prematuros, es lo que se llama el síndrome de distrés respiratorio. Y este se va a producir por un déficit de una sustancia que es importantísimo para el desarrollo del pulmón, que se llama surfactante. Entonces son bebés que van a presentar dificultad para respirar, la madre va a notar que inmediatamente el niño nace, se queja y va a tener un movimiento del tórax bamboleante. Entonces estos bebés deben de ingresarse en una unidad de cuidados intensivos y debemos de administrar entonces surfactante. Algo que va muy a favor de estos bebés es que gracias a Dios y desde el año 2005 ya nuestro país y la mayoría de nuestros hospitales poseen este medicamento. Digo gracias a Dios porque es un medicamento bastante costoso, pero afortunadamente lo tenemos disponible y esto ha hecho que realmente la supervivencia de estos niños haya aumentado en relación a este síndrome. Otra causa importante de ingresos son las llamadas enterocolitis. Realmente se asocia a una elevada morbimortalidad y, como decía anteriormente, de los problemas que también estos niños presentan, las hemorragias, sobre todo las hemorragias intracraneales. Una vez que el bebé ha sido egresado y va a la casa, ¿qué cuidados se deben tener con este bebé ya en el ambiente familiar? Esta es una preparación que debe de comenzar desde que el niño está en la unidad de cuidados intensivos. Cuando ya preveemos que este bebé va a ir de alta a su casa, entonces comienzan las recomendaciones para la madre. Y una de las recomendaciones más importantes es justamente apegarse a lo que se llama el método mamá canguro. ¿En qué consiste? Es un método piel a piel donde el niño debe de permanecer prácticamente las 24 horas del día dentro del pecho de la mamá. Habitualmente la madre se pone una blusa o una faja donde el bebé quede dentro de su pecho y esto es importantísimo porque esto va a prevenir las pausas respiratorias, o sea, que el niño deje de respirar. Además de eso, los latidos cardíacos de la mamá van a permitir que su corazón se mantenga activo, funcionando, y la mamá va a ser como la incubadora de este bebé. Entonces el papá también debe de integrarse a esta tarea cuando la mamá está cocinando, cuando la mamá se está bañando. Entonces el papá puede, claro que sí, el papá puede, y es muy lindo, muy hermoso porque también es un vínculo que se crea, es la incubadora de su bebé.
Otra de las cosas importantes que ellos tienen hacer conciencia de algunas complicaciones que producto del tratamiento en la unidad de cuidados intensivos estos niños pueden presentar, como es la retinopatía del prematuro. Sabemos que estos niños muchas veces hay que ponerlo en máquinas, ventiladores mecánicos que hacen la función del pulmón del bebé, y a veces necesitamos manejar oxígeno a dosis muy alta y esto puede provocar ceguera posteriormente en estos bebés. Entonces la madre deben de ir a su casa sabiendo que tienen que ir antes de que el bebé cumpla la 4ª semana, preferiblemente a la 3ª semana, a hacer un chequeo con un retinólogo para evitar que estos niños caigan en ceguera. Es perfectamente prevenible siempre y cuando el diagnóstico se haga oportunamente. Además de eso, estas madres deben de ir orientadas a que estos bebés deben de recibir lactancia materna exclusiva por las mismas cosas que conversábamos anteriormente. Recordemos que este es un cerebro en desarrollo y la leche materna tiene ácidos grasos específicos que no tiene la leche de vaca, que no tiene la leche de fórmula y que van a ayudar al desarrollo de su cerebro. Asimismo, le damos recomendaciones sobre cómo bañar a este bebé en la casa. Cuando son niños muy prematuros, como decíamos, sobre todo entre 28 y 32 semanas o menos, estos bebés aconsejamos que las 2 primeras semanas solamente le den unos bañitos con agua estéril, con gasitas, solamente, no baños por inmersión, y no utilizar jabones, cremas, talco, solamente el agua estéril. Ya después de la 2ª semana de estar en casa, pues ya hacemos bañitos por inmersión, pero con un jaboncito neutro, pero nunca utilizando cremas ni humectantes. También es importante, doctora, tener cuidado con la audición del bebé. Es importante hacer estudios para la audición. Sí, siempre estos bebés al cumplir los 3 meses tratamos de que se hagan emisiones otoacústicas, porque también son bebés que pueden tener riesgo de sordera y también es algo prevenible, que cuando se hace un diagnóstico oportuno pues no tienen por qué haber otra secuela. Y obviamente muchos de estos niños tienen que ir a terapia de estimulación temprana, porque sabemos que son bebés que nacieron antes de tiempo, por lo tanto la mayoría de sus órganos se van a ir desarrollando paulatinamente, entonces tenemos también que ayudar en esa parte y en ese proceso a la madre. Otra pregunta frecuente, doctora, que tienen los padres es ¿cuándo incorporar a la vida social familiar a este bebé prematuro? ¿Cuándo podemos sacarlo a la calle, a las plazas, interactuar con los primitos, hermanitos? Mira, lo que recomendamos es que realmente estos bebés durante un periodo de tiempo importante, por lo menos hasta que le calculemos su edad corregida y llegue realmente hasta la edad que debería de tener cronológicamente, no les recomendamos sacarlo de la casa, sobre todo por los procesos infecciosos. Son niños que están expuestos a virus constantemente y algo importantísimo en este sentido es el lavado de manos, y es algo que en lo que insistimos con los padres, que la única manera de evitar las infecciones en su bebé es con lactancia materna y lavándose las manos. ¿Qué pasa? Y qué buena su pregunta, doctora. Ahora mismo estamos entrando en lo que se llama el periodo estacional para virus respiratorios en nuestro país. Y si ustedes ven, la mayoría de los hospitales están repletos de niños con infecciones respiratorias. Bueno, pues lamentablemente estos virus se van a contaminar en el aire cuando hay una persona cerca o con secreciones en sus manos. Si una persona con gripe o una persona con cualquier otra infección toca a su bebé, lo más probable es que su bebé, por lo mismo que hablábamos, de que tiene un sistema inmune, para que me entiendan, faltan anticuerpos que lo protejan, es un bebé que está muy expuesto. Entonces, mientras este bebé no tiene un peso superior a los 2.500 gramos, pues no recomendamos realmente que lo saquen de la casa. Es un bebé que tiene que estar en su casita, tranquilo, y quien lo va a visitar siempre tiene que estar seguro de que no tenga infecciones respiratorias y de que se lave la mano antes de tocar el bebé. La madre tomando antibióticos y a veces incluso con un proceso gripal, ¿puede dar el pecho al bebé? Por supuesto que sí. Hay algunos medicamentos que realmente no se dan con la lactancia materna, pero son muy pocos. Entonces, en ese caso, el rol del obstetra es importantísimo. Así como es importante en lo que es binomio madre-hijo, es importante en este seguimiento, en la orientación que deben dar a esa madre, no solamente de las cosas, de los medicamentos que puede tomar que no afecten la lactancia materna, sino también con los métodos de planificación, porque muchas madres llegan y nos dicen, es que el doctor me puso uno con el que no puedo lactar. Entonces, el obstetra tiene que estar consciente que debemos de trabajar como un equipo, como un binomio, para que ese bebé reciba lo que mejor convenga y que esa madre reciba un tratamiento que pueda ser
o sea, que podamos Compatible. lactar este bebé, que pueda ser compatible con la lactancia materna y no alterar ese proceso tan lindo y que tanto beneficio lleva a este bebé. ¿Necesita la madre de este bebé prematuro alguna alimentación especial o tiene alimentos prohibidos que vayan a afectar al bebé? Realmente hay mucho tabúes y es una pregunta frecuentísima en la consulta. Toda mamá que esté lactando un bebé, sea prematuro o no, debe de recibir la alimentación que tiene en la casa. ¿Qué es lo ideal? Que sea una alimentación balanceada, que incluya vegetales, frutas, carnes, leche, quesos, huevos, pero sabemos que lamentablemente muchas madres no tienen acceso, porque vamos a hablar, o sea, vivimos en un país pobre, entonces hay muchas madres que lamentablemente encuentran arroz, habichuela y carne para comer, o quizá huevos, entonces que coma lo que tenga en su casa. O sea, obviamente, lo que come no me va a afectar la cantidad de leche que produce, pero sí la calidad. Entonces, por lo tanto, es importante que la madre reciba una buena nutrición y que siga teniendo suplementos alimenticios. Ahora, ¿qué no debe de ingerir esta madre? Café en exceso, no debe de tomar alcohol, bueno, obviamente no debe de ingerir drogas, ese tipo de sustancias, eso, ¿verdad? Eso lo sabemos. Tratar de no fumar, el tabaco es muy dañino para el bebé, pero toda la alimentación que tenga en su casa debe comerla. Los teces, la tisana, ni la mamá ni el bebé, obviamente, jamás. Recordemos que el bebé que recibe lactancia materna es un bebé que solamente va a recibir lactancia materna, ni agua, ni té, ni ninguna otra cosa. Y la mamá coma todo lo que tiene en la casa. ¿Cuándo puede iniciar pues una alimentación acorde a la familiar este bebé? Sabemos que hay padres que dicen que al tercer mes hay que darle una probadita de cosas. ¿Es eso correcto? No, no, eso es incorrecto, esos son muchos tabúes y realmente lo que se estima y lo que está demostrado es que es lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Exclusiva significa no agua, no té y ningún otro alimento hasta los 6 meses de edad. Doctora Malena, algo que preocupa mucho a los padres, sobre todo cuando el bebé es prematuro, que hay mayor preocupación por complicaciones, por las condiciones en que ha nacido este bebé, es este llanto constante, frecuente que tienen algunos niños en las noches. ¿Cómo manejar este tipo de situación? Sí, yo creo que aquí es importantísimo, como dije al principio, las recomendaciones que le damos a esta madre. Es importante que las madres sepan que hasta los 4 meses, inclusive a veces hasta los 5 meses, existe lo que se llama cólico del lactante. Todos los bebés lo van a presentar independientemente de que sea prematuro o no. Entonces, ¿qué hacemos con estos bebés? Lo primero es que tenemos que sacarle bien sus gasecitos en una posición adecuada. Se recomienda que el bebé se ponga en el hombro, con el estómago a nivel del hombro, cosa que el hombro empuje el estómago hacia arriba. Esa es una buena posición. Darle masajitos suaves en la barriga. Algo que da muy buenos resultados es que la madre se acueste en la cama boca arriba, ponga su bebé sobre su barriga y el movimiento de sus intestinos van a estimular los intestinos del bebé y eso ayuda bastante. El que esté en mamá canguro también, esa sensación de protección, de apego, ese calor, esa tranquilidad también va a tranquilizar mucho a este bebé. Hay algunas mamás que puede ser que su bebé tenga alergia a algún componente de la leche y que ella cuando come queso o leche, el bebé manifieste cólicos. Entonces debe de acudir al médico y entonces el médico va a hacer algunas pruebas, sobre todo en las heces, y si esto sucede, pues no le quitamos el seno al bebé, sino que lo que hacemos es que le retiramos algunos alimentos a esta mamá, como leche, queso, se lo ponemos sin lactosa o buscamos alguna solución, pero jamás retirar el seno. Y nunca dar gotas, nunca dar elixir, porque realmente esto no va a resolver el problema. La mamá tiene que entender que esto es un proceso fisiológico y que va a pasar a su debido tiempo. Doctora, cuando el bebé se pone amarillito, se torna amarillo, ¿qué deben hacer los padres en ese caso? Sobre todo cuando estamos hablando de un bebé que ha sido prematuro, que a la madre le llama la atención que se torna amarillo. Sí. Siempre es importante en estos casos orientar a la mamá. En el caso de los niños prematuros, que muchas veces están ingresados, pues ya se van a la casa después de tener 7, 10 y a veces hasta un mes de edad. Entonces estos niños pueden tornarse un poquito amarillitos, lo que se llama ictericia fisiológica, inclusive muchas veces relacionada con la misma lactancia materna, pero cuando es el bebé que se pone amarillo acabando de nacer, por ejemplo, a veces tenemos prematuros de 36 semanas que se van a su casa,
porque no tienen problemas respiratorios, esos bebés se van con orientaciones estrictas. Si ese bebé se puso amarillo las primeras 24, 48 horas, inmediatamente la madre debe de regresar al centro de salud para investigar la causa. Entonces, sobre todo si es una mamá que tenga un tipo de sangre RH negativo o aún no sea RH negativo, tenemos que descartar procesos infecciosos en esos bebés, entonces ella debe de regresar porque realmente es un signo de alarma que hay que ponerle atención. Sobre todo porque puede producir complicaciones importantes, los niveles de bilirrubina por encima de cierto nivel en los niños, complicaciones y daño cerebral importantes. Por eso Doctora, siempre hay que detectarlo. ¿Qué cuidados se debe tener con el ombligo del bebé prematuro, doctora? Hay que tener en cuenta que el ombligo puede durar hasta 2 semanas en caer. Entonces se recomienda utilizar alcohol al 70% una vez al día, simplemente limpiar, ponerle alcohol arriba, limpiar alrededor y ya inmediatamente el ombligo cae, pues la madre va a hacer el lavado normal que hace. Muchas veces el ombligo cae, la madre sigue untando alcohol, entonces vemos que él sangra, entonces van asustados porque el niño está sangrando. Recordemos que el alcohol es un poquito irritante. Entonces ya después que el ombligo cicatrizó, pues no hay necesidad de seguir echando alcohol, lavarlo normalmente en su baño normal. Finalmente, doctora, ¿qué recomendaciones u observaciones especiales para estos padres que han tenido un bebé prematuro en casa? Lo primero es que antes de llegar a esa parte, la mamá sabe que inmediatamente está embarazada, es su responsabilidad acudir a su ginecobstetra, llevar sus controles, tomar sus vitaminas. Y si es una madre adolescente, tienen los padres que incorporarse, tienen que ayudarla en este proceso para que ese embarazo tenga el mejor término. Ya cuando son bebés prematuros, bueno, les recomiendo a los padres mucha paciencia. Es una tarea larga, es una tarea ardua, pero es una tarea que requiere mucho amor, que nosotros los médicos estamos en la mayor disposición de brindar toda la información. Siempre digo que tratar un bebé prematuro no es un asunto de médicos, es un asunto de una interacción con la familia de cerca, porque es un bebé que va a necesitar mucho cariño, mucho amor, mucha paciencia. Es un bebé que puede estar inclusive hasta 1 mes, 2 meses en una incubadora desprovisto de los brazos de su mamá. Por lo tanto, tenemos que trabajar en equipo, pero saber que no es imposible, que podemos lograrlo, que habemos muchos médicos que estamos dispuestos a echar la lucha por esos niños y por lograr que en nuestro país realmente los recién nacidos prematuros tengan mejor calidad de vida y sobre todo mayor sobrevida. Bueno, señores, y hasta aquí esta parte de la entrevista central con la doctora Malena, no sin antes decirles que no se muevan de sus asientos porque en breve continuamos con más. Estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina se han caracterizado por un interés genuino por la gente. Este es un gobierno que se ha enfocado también en los profesionales de la salud, en garantizar espacios de trabajos idóneos con una remuneración idónea, donde se han entregado incentivos, donde se ha garantizado todas las herramientas para que el personal de salud pueda desempeñar una labor de forma adecuada. En estos años, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha atendido 950,000 niños. Atendemos además diariamente en el área de emergencia un promedio de 200 niños y en el área de consulta entre 600 a 700 niños diariamente. Este es un hospital que cuenta con 4 niveles, con 166 camas, con 5 quirófanos, 4 en el tercer nivel, 1 en el área de emergencia, con una unidad de videoendoscopía pediátrica, la más moderna del país y del área del Caribe. Tenemos el servicio de neurocirugía, de ortopedia, neurología, endocrinología, hemato-oncología. En fin, resolvemos todos los problemas de salud de los niños de nuestro país. Todo esto se traduce en calidad de la atención para toda la población, haciendo énfasis en la población más vulnerable, que es la que más lo necesita.
Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente nacen en el mundo aproximadamente 15 millones de niños prematuros. De estos, 1.100.000 morirán por causas atribuibles a esta condición. Es muy interesante tocar una temática de primera relevancia que tiene nuestro país, y esa es la mortalidad materna e infantil. Pero en la infantil, particularmente el área más sensible, que la de los primeros 28 días. 28 días, sí, 28 días, la etapa donde los recién nacidos que nacen terminan su periodo ya de graduado, con el periodo neonatal cumplido. 28 días de vida. Y ese periodo es terriblemente importante para nuestra mortalidad infantil. Yo digo, ¿es importante para nuestra mortalidad infantil? Digo, sí, muchísimo. Si en el periodo infantil tenemos el primer año, ¿verdad?, donde se considera que es la etapa de la infancia prácticamente dicho, pero la infancia desde el punto de vista medido en términos de fecha, estamos hablando del primer año de edad. Y en el primer año de edad, nosotros estamos mal como país, porque tenemos tasas muy altas de mortalidad infantil. Y de la infantil, ¿qué provoca mayormente la mortalidad? Mucha gente no sabe esto. El 80% de las muertes que ocurren en el primer año son recién nacidos. Es conocido, sí, por muchos importantes figuras del sector salud, conocen de que sí que eso existe. Pero esto es como hablar a veces de, como se decía anteriormente, que una verdad dicha muchas veces puede ser verdad, y una mentira dicha muchas veces la gente la sigue creyendo. Hay que ser honesto con uno mismo y transmitir la información tal y cual son. No puede ser que el 80% de las muertes de los niños del primer año sean recién nacidos. ¿Por qué? Eso es normal. Bueno, cuando tenemos tasas que según el ministerio se refiere de que la tasa de mortalidad neonatal es de un 22 a 23 por 1.000 nacidos. Dentro de las causas de muerte en los primeros 28 días de vida, en orden de frecuencia se encuentran las infecciones, la prematurez y bajo peso y la asfixia perinatal. En cuarto lugar están las anomalías congénitas y dentro de estas, con preponderancia, las anomalías cardíacas. ¿Por qué mueren los recién nacidos? Y particularmente, ¿por qué mueren de la causa que es evitable, que es infección? Infección, sí, infección. Las infecciones es la causa principal en nuestro país de la mortalidad neonatal. Ahí pasan de mano de institución a institución y vienen como otras dos que son importantísimas: la prematuridad y el bajo peso al nacer. Pero prematuridad refiriéndose a todos los niños que nacen antes de las 37 semanas. Y bajo peso al nacer todos los niños que tienen menos de 2.500 gramos, que serían unas 5 libras y media. Ese gran grupo, si lo ponemos en ese orden, infecciones, como está en el país, no que la estoy colocando, prematuridad, bajo peso al nacer, y vienen otros grupos de importancia, no debe ocurrir, ni debe pasar que la mortalidad por asfixia es alta, muy alta. Viene ocupando el tercer lugar o el cuarto. Y yo creo que está más entre el segundo y el tercero que en el cuarto.
pero esas son de las causas que afectan a los recién nacidos. Porque uno se podría preguntar, ¿y qué pasa con los que ya han pasado de los 28 días y tienen el resto, o sea, los 11 meses que siguen? ¿Cuál fue la magia para que en ese grupo se pudiese reducir la mortalidad? Bueno, hace varios años, hace ya diría unas 3 a 4 décadas, que el país pudo enfrentar y ver que habían causas que eran sensiblemente prevenibles. Como eran causas prevenibles, como era la diarrea, la diarrea se ha batido bastante, sí, que era posiblemente una de las causas más importantes de la mortalidad infantil. Las infecciones, la pobre lactancia materna, que en eso debiera ser un pequeño paro y decir, no debe ser República Dominicana el país que tiene tan pobre y baja tasa de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. No llegamos ni siquiera a un 7%. Eso es vergonzoso. 4,5%. Un programa que es completamente aplicable en el país entero. En nuestro país, 12 de cada 100 nacimientos corresponden a partos prematuros, lo que contribuye en gran manera a aumentar las cifras de muerte neonatal. A nivel de instituciones, de algunas instituciones grandes, donde se maneja mucho recién nacido, llega hasta un 24% la incidencia de prematuridad, lo cual es un problema bien grave y serio. De igual forma, el bajo peso al nacer ya está ubicándose por encima del 24%, coincidiendo con tasas altísimas, que a su vez trae otro problema muy serio, el de la adolescencia. ¿Cómo puede ser que nosotros, como país, tengamos uno de los índices más altos de niñas embarazadas? Otra causa importante de nacimientos prematuros es el embarazo en adolescente. La Organización Mundial de la Salud estima que unos 16 millones de jóvenes de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año en el mundo. Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de madres adultas. 30% de nuestras niñas embarazadas. Bueno, hay que ver los programas que tenemos acá, donde tenemos esa cifra. 30% de las que dan a luz en esta institución son madres adolescentes. ¿Cuál va a ser el futuro de esos bebés? Si no hay un programa a atender a las adolescentes, a educarlas y a manejar el problema que ya existe de los tantos estupros y violaciones que ocurren, que la gente a veces piensa que eso pasa en la calle, pero muchas veces está en la misma casa. En la misma casa donde vive esa niña, hay alguien la ha abusado. La Organización Mundial de la Salud establece que la atención de salud profesional durante el embarazo y el parto y el período postnatal, o sea, inmediatamente posterior al parto, evita complicaciones a la madre y al recién nacido. Además, permite la detección y tratamiento tempranos de problemas de salud. Además, la OMS y el UNICEF recomiendan que un profesional de la salud calificado realice una visita a domicilio durante la primera semana de la vida de un niño para mejorar su supervivencia. Los nacidos en circunstancias especiales, como con bajo peso al nacer, hijos de mujeres seropositivas al VIH o los bebés enfermos, requieren cuidados adicionales y deben ser ingresados en un hospital. 30, 40 años se planteó y era un programa que se aplicaba mayormente en África,
se aplicaban muchos de estos programas de la estrategia de reducción de la mortalidad neonatal a través de la mortalidad materna. Yo propuse en el 1985, que acababa yo de regresar de Estados Unidos con mucho ímpetu, mucho interés y mucho deseo por decir, nuestro país tiene que cambiar. No puede ser que tengamos toda esta problemática. Con el apoyo de la UNICEF y de la OPS, yo desarrollé un programa de prevención y reducción de la mortalidad infantil y particularmente la neonatal, teniendo estos dos grupos: atención directa a la prematuridad y al bajo peso al nacer. Que él propuso en esa época y todavía lo sigo proponiendo, aplicar el concepto de la atención directa. Ya tenemos mucha teoría, ya tenemos muchos programas escritos que están en los escritorios, en las gavetas guardados. Vamos a aplicar ese programa de atención al neonato. Decía, vamos a elegir todas estas instituciones que tengan por lo menos 1000 niños todos los años. Y ahí vayamos a ver esas unidades que están en el país y vamos a adecuarlas. Si hay una incubadora vieja, la arreglamos. Si falta un cunero, bueno, vamos a poner un cunero. Vamos a asegurarnos de que habrá oxígeno para poder atender a su bebé. No queremos necesariamente crear unidades de cuidados intensivos diseminadas por todo el país. No, vamos a ocuparnos de esas instituciones que sí a lo mejor tienen una incubadora, tienen 2 incubadoras, tienen 3, y las tienen guardadas, las tienen hacia un lado, mientras otras instituciones las pueden usar. Pero ahí, si se hace ese programa de adecuación, teniendo programas como de reanimación neonatal, y hay un vasto número de programas que ayudan a esto, pero para eso hay que conseguir, o sea, con tantos médicos que nosotros tenemos, que hemos formado, pueden estar dirigiendo cada una de esas unidades y salvando la vida de todos esos prematuros y esos niños de bajo peso. Eso se podría hacer. El ministerio, eso es algo que no cuesta prácticamente nada, porque tienen el personal, tienen el sitio, tienen equipos. Lo único que hay que entrenarlo, hay que enseñarle de cómo prevenir las infecciones, que hay que lavarse las manos, instruir a las enfermeras en el manejo, hacer que la comunidad se integre a los problemas de salud de su área, de su región. Óigame, si nos dedicásemos a hacer cosas de este tipo, le daríamos un cambio notable al país. Sí. Pero tiene que salir voluntad. En nuestro país, dentro de las estrategias de atención para la disminución de las muertes por prematuridad, se han implementado protocolos de atención profiláctica, como el uso de esteroides antenatales, la administración de surfactante alveolar y recientemente el uso de citrato de cafeína, y la estrategia Mamá Canguro, entre otros. De igual manera, el Plan de Coordinación Nacional para la Detección de Embarazos de Riesgo, con abordaje oportuno multidisciplinario. Asimismo, el equipamiento y adecuación de unidades de atención neonatal, con lo cual se espera impactar de manera importante en la reducción de la mortalidad por esta causa. Y de esta manera llegamos al final de esta entrega de Revista Pediátrica. La cita es el próximo sábado de 4 a 5 de la tarde por esta RNN Canal 27. Que pasen todos un feliz resto del fin de semana.